esta iniciativa de la corporación CLEIS, Centro Latinoamericano de Educación e Investigación, CER, que es el cuarto seminario internacional de cannabis medicinal. Esta es una iniciativa apoyada por el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura. Además tenemos una serie de organizaciones aliadas, entre ellas la corporación Déjalo Ser, Neurocicla, Adriana Morales Franco, Neuropsicología, la empresa pereirana Neotrópico. Y vamos entonces a darle la bienvenida a nuestro segundo invitado de la noche. Él es el doctor Gustavo Andrés Ortega Mora, es PhD en cannabis medicinal de la Universidad del Rosario y hace la dirección científica y de cannabis medicinal en Cannabis Health Colombia. Muchas gracias al doctor Gustavo Andrés Ortega por sumarse también este año a la cuarta versión del Seminario Internacional de Cannabis Medicinal. Les pedimos a las personas que están en Facebook Live a que nos ayuden a compartir esta transmisión para llegar a más personas y compartir la información cada vez con más gente, y le damos la bienvenida oficialmente entonces al segundo invitado de la noche, el doctor Gustavo Andrés Ortega. Muchas gracias, Gustavo, bienvenido. Le recordamos por favor a las personas que están en Zoom tener cuidado con sus micrófonos, no dejarlos encendidos, y estamos atentos a sus preguntas y comentarios para compartir al final de la presentación del doctor Gustavo. Bienvenido, doctor Gustavo, y adelante. Bueno, muy buenas noches y gracias por la presentación y la invitación. En esta ocasión, pues, venimos a tratar el tema de dolor y discapacidad con cannabis medicinal, un tema bastante interesante. Primero, pues, me gustaría empezar un poco a ponerlos en el contexto de lo que hacemos nosotros con esta terapia de cannabis medicinal. Siempre me gusta, como hay a veces públicos tan mixtos, pues hacer de pronto una presentación para poderlos ubicar en algunos contextos. Básicamente, pues acá recordar que nosotros tenemos un sistema endocannabinoide, que este sistema endocannabinoide también está mediado por una serie de sustancias endógenas, conocidas como endocannabinoides, y que también pueden ser modulados por cannabinoides que extraemos externos de las plantas y cannabinoides que podemos elaborar de manera sintética en el laboratorio. Todos ellos pues van a actuar sobre una serie de proteínas conocidas como receptores, que pueden llegar a modular una serie de procesos, incluido el apetito, el dolor, el placer, el sistema inmunológico, los estados de ánimo y la memoria. Actualmente la industria farmacéutica pues tiene varios desarrollos, algunos de ellos pues ya llevan bastante tiempo en el mercado. El caso del Marinol, que básicamente es un cannabinoide sintético, el Dronabinol, que viene en presentaciones de 5 miligramos y 2.5 miligramos en tabletas. También hay otras presentaciones en elixir, como es el caso del Epidiolex CBD 100 miligramos por mililitro. Actualmente pues hay un medicamento genérico que produce el laboratorio Procars, que es el Neviot. Y bueno, también existen las fórmulas magistrales, que son fórmulas que elaboramos a la medida de cada paciente, de acuerdo a las necesidades de cada uno de ellos, y vienen también en distintas presentaciones. En algunos casos se puede llegar a presentar el full espectro de la planta, que ahorita hablaremos un poco más de los otros componentes que tiene la planta, y también se puede presentar con diferentes aislados. Algo muy interesante, y pues esto también es importante mencionarlo precisamente por lo que hablaba el doctor Pablo previamente, sobre la homogeneidad que puede llegar a haber a la hora de comparar los estudios, dado que pues el cannabis
En general, pues representa alrededor de 489 compuestos, por lo que pues digamos que un full espectro podría no solamente tener los cannabinoides, que pueden llegar a ser alrededor de 100 fitocannabinoides entre 489 compuestos, sino que también pueden haber otras sustancias que también son de interés terapéutico, como los terpenos, los flavonoides, los aminoácidos. Entre otras cosas, puede tener también proteínas, alcoholes, cetonas, ésteres, esteroides, fenoles, hidrocarburos, pigmentos, compuestos de nitrógeno, enzimas glicoproteínicas y aldehídos. Entonces, pues eso es algo que de alguna manera puede generar bastante evidencia en torno al tratamiento de pacientes con cannabinoides y pues esto es debido a que muchas veces no conocemos en la totalidad todos los componentes que puede llegar a tener una fórmula. Adicionalmente a esto, otras de las consideraciones que uno debe tener a la hora de analizar de pronto la evidencia de este tipo de cosas es que puede llegar a presentarse un efecto que, digámoslo así, puede ser algo todavía aún teórico, pero que muchos ensayos clínicos han intentado dilucidar con diferentes metodologías, y es el tema de la coadyuvancia entre cannabinoides y con los cannabinoides y otras sustancias de la planta como los terpenos. Este efecto se conoce como efecto intraentourage y el efecto interentourage. Intra es básicamente entre los cannabinoides e inter es entre los cannabinoides y otras sustancias que puede llegar a tener la planta. Entre esas otras sustancias se destaca el tema de los terpenos, y por eso digamos que en la práctica clínica es muy útil el uso del full espectro de la planta, dado que pues como pudimos observar en las formas farmacéuticas contemporáneas, básicamente se apuesta al uso de aislados. ¿Y eso por qué se da? Básicamente porque en los diseños de los estudios es necesario presentar muchas veces las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de los productos que se van a utilizar, y eso representa realmente un desafío porque pues digámoslo así que se conoce bastante información sobre las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de los principales cannabinoides, de pronto de algunos terpenos, pero definitivamente no se conoce las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de las moléculas en conjunto. Y teniendo en cuenta que pueden llegar a haber hasta 16.000 variedades, pues esto hace que puedan haber 16.000 combinaciones que pueden actuar de manera diferente en cada uno de los pacientes. Entre eso, pues a mí me gusta destacar algunos terpenos que uso en la práctica clínica y que son de importancia a la hora de tratar a los pacientes. En este caso, por ejemplo, el mirceno, un terpeno que le da características físico-químicas a la planta y de un olor a mango. Es el terpeno que obtenemos de la planta de mango también. Tiene propiedades antisépticas, antibacteriales, antifúngicas y antiinflamatorias, y podría llegar a tener algún efecto anestésico. El otro es el cariofileno, que también obtenemos de la planta de pimienta. Muy interesante también en el tema de control de espasmos musculares, de la inflamación y efectos analgésicos. El linalol, otro de los terpenos que también encontramos en la planta de cannabis y que de alguna manera podemos encontrar también en otras plantas como la de lavanda, tiene un efecto anti-insomnio, reductor del estrés, la depresión, la ansiedad, el dolor y las convulsiones. Entre otras cosas, pues el linalol o la lavanda también se usan bastante en medicina homeopática para ese tipo de condiciones. También encontramos el pineno, que puede tener un efecto interesante también en el control de la inflamación.
y es también interesante broncodilatador que se ha probado en algunos ensayos clínicos para este fin. El humuleno, que también lo obtenemos del sorgo, tiene algunas propiedades antiinflamatorias, y el limoneno, que también obtenemos del limón, tiene algunas propiedades ansiolíticas y ayuda bastante también al control de la ansiedad. Entonces, básicamente aquí siempre me gusta mostrar esto porque es bien interesante que ya algunos laboratorios han propuesto algunas combinaciones específicas para poder tratar condiciones específicas. Por ejemplo, aquí vemos que hay combinaciones específicas para analgesia, combinaciones específicas que tienen un efecto antiinflamatorio. Eso es súper importante también para tratar a los pacientes, sobre todo a la hora de identificar si se necesita realizar un tratamiento mucho más de reducción de la inflamación que de la analgesia. Y bueno, pues aquí se combinaciones. Sin embargo, pues debo decir que ninguna de estas combinaciones ha sido sometida a un ensayo clínico con una metodología rigurosa, y eso hace que este tipo de evidencia sea realmente un poco sólida. Con respecto al tema del manejo del dolor puntualmente, se ha hecho énfasis sobre el manejo de las patologías con cannabidiol. El cannabidiol es básicamente un antagonista de receptores CB1, agonista de receptores CB2 y agonista de receptores TRPV, que son receptores vaniloides, y esos receptores pueden ser a su vez activados por otras sustancias como la capsaicina. Qué pena. Básicamente muchos de los efectos analíticos documentados de los cannabinoides están basados en la interacción de estos compuestos con los receptores CB1, que se encuentran principalmente en el asta dorsal, en el cuerno dorsal, y es allí donde se experimentan las sensaciones de dolor. Y bueno, esto básicamente es Ay, no. Dejamos de escucharlo, doctor Gustavo. Muy bien, parece que el doctor Gustavo Ortega tiene dificultades de conexión en este momento. Vamos a aguardar unos segundos que él pueda restablecer su conexión. Por ahora sigo invitando a las personas que están en Facebook Live a que nos ayuden a compartir esa transmisión para llegar a más personas, e invitando igualmente a las personas que están en Zoom, los ponentes, invitados y demás, a que dejen sus preguntas y sus comentarios, y usemos este espacio también para conversar, para conocernos y para compartir nuestros intereses y nuestros comentarios alrededor del cannabis medicinal. No sé si el doctor Gustavo ya volvió, está por ahí, para que podamos continuar. Nos dispensan entonces unos segundos, por favor, para solucionar el inconveniente con el doctor Gustavo. No se vayan de Facebook Live, que continuamos.
el doctor Paulo está por ahí todavía. El doctor Paulo sigue conectado aún en esta sesión de Zoom. Ok, vamos a seguir esperando durante un momento más que el doctor Gustavo pueda solucionar sus problemas de conexión para continuar conversando con él. Por favor, no se vayan. Esperemos un Hola, instante. Víctor, sí, por acá estoy. Ah, listo, Sí. Paulo. Es que mientras el doctor Gustavo puede solucionar su problema de conexión, que se quedó aquí pausado, esperemos que pueda volver pronto, había una persona en la sesión de Zoom, Juliana Rúa, que nos hizo un comentario. Tal vez pensando en el último comentario que usted hizo antes de cerrar la conversación, entonces mientras Sí, vuelve Gustavo, ¿qué le parece si le respondemos a este comentario que nos hace Juliana Rúa? Se lo voy a leer, listo. por favor, sí, cuéntame qué Dice, dice. hola, buenas tardes, doctor. Tengo varios diagnósticos médicos, entre ellos LES, epilepsia y SAF. He presentado un ACV y secuelas neurológicas asociadas. Consumo el cannabis medicinal de TAN y colectivo de pacientes. Me ha ayudado con la epilepsia y otros síntomas. Aún así, los médicos que me tratan no me apoyan en este consumo y ponen en mi historia clínica que tengo un consumo crónico de cannabinoides, que yo refiero como medicina, pero que son la causa de mis cuadros psiquiátricos de ansiedad y depresión, que he presentado en ocasiones por mis diagnósticos. Me remitieron a un toxicológico, el cual asumió que era una consumidora crónica de psicoactivos y debía pasar un proceso de rehabilitación. ¿Qué puedo hacer para que los médicos apoyen mi tratamiento o lo acepten? Medicamento y esté incluido en mi historia clínica. Hola, buenas noches a la persona que se conecta. Mi esposa que en este momento ya no tenga cámara. Pues yo te invitaría para que revisemos en detalle el caso, a que me escribas por el interno a mis redes sociales que ya quedaron ahí en el chat, porque nos hace falta revisar varias cosas, entre ellas lo que estás tomando, qué cannabinoides tiene, cuál es el origen, qué variedad es, qué cantidad tiene de cada una de las sustancias del cannabis. Y por otro lado, mirar tu historial clínico para mirar con él cómo podemos ayudarnos y a qué médico te puedo enviar para que te haga una historia clínica y certifique el uso de cannabis que tienes. Yo estoy totalmente dispuesto a ayudar, que me escribas por Facebook o por Instagram, empecemos contacto y empecemos a dialogar para recoger tus datos y te ayudo en todo lo que necesitas. Muy bien, muchas gracias, doctor Paulo, por solucionar, por atender a la inquietud y al comentario de nuestra participante Juliana. Y gracias, Juliana, por estar ahí conectada. Seguimos sin tener contacto con el doctor Gustavo. No sabemos qué pudo haberle pasado a su conexión. Vamos a esperarlo un momento más. Y si no, por favor, Sebastián Mora empieza a preparar su presentación para que demos inicio en unos minutos, si no es posible restablecer la comunicación con el doctor Gustavo. Perfecto, Víctor, acá estoy atento. Listo.
Recuerden que estamos en este momento en el primer día de la cuarta versión del Seminario Internacional de Cannabis Medicinal. Estamos en este momento en la presentación del doctor Gustavo Andrés Ortega, que tuvo algunos problemas de conexión, pero acaba de reanudar, de volver nuevamente a la sala. Ya volvimos, doctor Gustavo. Está retomando nuevamente el doctor Gustavo. En un momento vamos a continuar. Hola, hola, buenas noches. Parece que se cayó el... Aló. Hola, hola. Ok, lo escuchamos. Aquí lo escuchamos perfecto nuevamente. Listo, permíteme, ya vuelvo a Compartir. Listo. Aló. ¿Dónde quedaron? Discúlpenme. ¿En qué diapositiva? ¿Ya estábamos mostrando los ensayos o no? Espérame un segundito. Un segundito. Un segundito y compartimos acá esto. Ya estábamos mostrando los ensayos. ¿Me recuerdan si quedaron en esa parte? ¿Estamos acá? No, aún no hemos llegado a esa parte. Oh. También nos ayudan, por favor, las personas que están en Zoom a recordarle al doctor Gustavo en qué parte estábamos. Pero no habíamos llegado. Ahí, estábamos ahí. Hasta aquí llegamos. Sí. Sí, ok, bueno. Y aún, ya vemos la presentación, pero todavía no lo vemos. No vemos su cámara encendida. No. Voy a dejarlo así por si de pronto hay un problema de conectividad. No se recargue con el video. Y pasamos la presentación. Cualquier Dale. cosa, yo ahorita les vuelvo a prender la cámara cuando sea la parte de las preguntas. Ok, perfecto. Entonces hablábamos que muchos de los efectos analgésicos documentados de los cannabinoides están basados en la interacción de estos compuestos con receptores CB1 en las interneuronas de la médula espinal, en los niveles superficiales del cuerno dorsal, conocido por su papel en el procesamiento nocioceptivo. Eso tiene que ver con el dolor nocioceptivo específicamente. En particular, el CB1 está expresado fuertemente en las capas 1 y 2 del cuerno dorsal de la médula espinal y en una lámina 10 por el canal central. El ganglio de la raíz dorsal también expresa estos receptores que tienen como objetivo una variedad de terminales periféricas involucradas también en el dolor nocioceptivo. Segundo acá, echamos un punterito, ahí lo ven. Entonces, básicamente, el asta dorsal es esta parte posterior que vemos acá de la médula espinal. Recuerden, colegas, que adelante está la parte motora y por detrás la parte sensitiva, ¿no? Entonces, básicamente el ganglio de la raíz dorsal expresa estos receptores que están involucrados en ese dolor nocioceptivo y estas señales también son transmitidas a la sustancia gris periacueductal del mesencéfalo y se cree que incluso los cannabinoides endógenos, es decir, lo que nosotros mismos producimos, también están involucrados en estos efectos analgésicos. Básicamente a través de la estimulación de las células de la sustancia gris periacueductal, del glutamato y del GABA, que se relacionan al procesamiento y entrada nociceptiva. Esto es básicamente una hipótesis, ¿no? De cómo llega a funcionar este tipo de cosas. No es algo como que
sea pues palabra de Dios. ¿Listo? Esta parte la vimos. Esta parte la vimos. No. No, bueno, listo. Entonces, en esta parte, estaba yo contándoles que como epidemiólogo y desde lo que es la medicina basada en la evidencia, nosotros tenemos una serie de lineamientos a la hora de evaluar lo que estamos leyendo. Entonces, para nosotros los médicos, lo que mejor evidencia tiene es básicamente las conclusiones que obtenemos de los ensayos clínicos aleatorizados controlados dobles ciegos. ¿Qué quiere decir eso? Un ensayo clínico aleatorizado es cuando obtenemos una serie de pacientes y entonces, por decirlo así, los aleatorizamos, como que hacemos una rifa y entonces decimos, bueno, a unos pacientes los vamos a incluir en el grupo del medicamento activo y a otros pacientes los vamos a incluir en el grupo de otros medicamentos o puede ser un placebo, o sea, una sustancia que no tiene ningún tipo de efecto. Y los resultados que obtenemos de este tipo de estudios, pues básicamente son los que mejor evidencia tienen. Sin embargo, pues aquí hay muchas limitaciones y el por qué les hablaba yo de que hay 16.000 variedades, que hay asimismo como que hay diferentes presentaciones, también hay diferentes tipos de contenidos en esas presentaciones. Entonces, que muchas veces en este tipo de estudios es difícil de alguna manera estudiar todos los componentes que tiene la planta, porque pues imagínense 400 sustancias que debemos aportar, los perfiles farmacocinéticos y farmacodinámicos, y además pues que puede llegar a interaccionar entre ellas como yo les hablaba. Entonces eso hace que no solamente haya limitaciones desde lo que es el producto, sino también limitaciones desde lo que es la interpretación de los resultados, basado pues en diferentes formas farmacéuticas y contenidos. Además de eso, de que hay limitantes también de la medicina basada en la evidencia, y es que no siempre se pueden llegar a controlar las variables de confusión. Entre esas, pues cuando se utiliza el full espectro de la planta, no solamente estamos utilizando dos sustancias, sino que estamos utilizando las 400 sustancias al mismo tiempo. Entonces, pues yo quise traer acá un poquito de lo que hay en cuanto a lo que es la evidencia de este tipo de medicamentos en lo que es el dolor y la discapacidad que puede llegar a generar el dolor, porque pues el dolor es una condición que puede llegar a ser bastante discapacitante. Entonces traje este estudio publicado en enero del 2020 de la evaluación de los efectos del CBD en el uso de opioides y la calidad y los indicadores de la calidad de vida en pacientes que tienen dolor crónico. Este es un estudio prospectivo, es decir, es un estudio en el que tomamos los pacientes y los analizamos hacia el futuro, cómo les va a ir a esos pacientes. Entonces, básicamente, este estudio, el objetivo era investigar el impacto de un full espectro de cannabidiol. Miren aquí que dice que es un full espectro de cannabidiol. Y pues eso hace que de alguna manera, primero pues no sabemos qué es realmente el contenido de ese full espectro. Puede tener obviamente también THC. Como mencionamos, pues en este caso se utilizan todas las sustancias. Puede tener el THC, puede tener los terpenos, puede tener canaflavinas, y eso también pudiera llegar a tener parte del efecto que se obtiene en los pacientes, y eso hace difícil también la interpretación. Entonces, básicamente, en este estudio se hizo un muestreo de 131 pacientes que reclutaron en un centro de manejo de dolor, y 97 de esos pacientes completaron una observación durante 8 semanas.
Entonces, esto es algo que también es muy polémico dentro de lo que es la parte de estudios clínicos, dado que pues uno dice, oiga, pero solamente lo examinaron por 8 semanas y a largo plazo, ¿cómo les va a los pacientes? ¿Cómo le va al paciente, por ejemplo, a los 6 meses? ¿Cómo le va al paciente al año? ¿Sí? Entonces, eso también presenta ciertas limitantes a la hora de interpretar los resultados que se obtienen, porque pues la razón por la que no se hacen estudios tan largos es porque primero, pues los estudios clínicos valen plata y pues por cada mes, digámoslo así, que se está evaluando el paciente, pues se debe hacer una inversión en instalaciones y todo eso para vigilar el paciente, los profesionales que lo van a vigilar. Y bueno, definitivamente esto es algo que para mí es muy interesante porque la mayoría de los estudios están hechos a 8 semanas. Sin embargo, pues yo pienso que deberían hacerse otro tipo de estudios a más largo plazo. Y por otro lado, otra limitante es que es difícil que los pacientes se mantengan ahí como pendientes de lo que tienen que hacer en un estudio por tanto tiempo. Entonces, la logística que se requiere para ese tipo de seguimientos es bastante ardua. Este estudio tuvo en cuenta pacientes entre 30 y 65 años con dolor severo que han estado en manejo con otros medicamentos, en este caso los opioides. Recordemos que el manejo del dolor es multimodal, entonces pues seguramente los pacientes no solamente reciben cannabinoides, sino que también reciben otros medicamentos como acetaminofén, también reciben algunos neuromoduladores como la pregabalina o la duloxetina, y eso hace también que sea bastante difícil evaluar en un paciente que tiene dolor no solamente el efecto clínico, sino los efectos adversos, porque pues de alguna manera se debe establecer algún criterio para hacer una diferenciación. Estos pacientes fueron, digámoslo así, evaluados al inicio, a las 4 y a las 8 semanas. Y bueno, miren acá también que estos pacientes, algunos de ellos tenían tratamientos psiquiátricos. Y en este caso, pues se evalúa lo que es el componente de discapacidad del dolor a través de una serie de escalas, que es el Pain Disability Index, el Pittsburgh Sleep Quality Index. Ahorita vamos a mostrar un poquito cuáles son esos componentes de esas escalas. El Pain Intensity and Interference and Patient Health Questionnaire. Estos son cuestionarios básicamente que miran qué tanto influye ese dolor en las diferentes actividades del día a día y además qué tanto influye ese dolor también en otras áreas de la vida como el sueño. Entonces miren acá que en los resultados de este estudio dice que más o menos el 53% de los pacientes redujo o eliminó los opioides dentro de esas 8 semanas. Eso es algo buenísimo, dado que aunque es necesario el manejo multimodal del dolor, insisto, no solamente con cannabinoides, que tal vez aporten un promedio de mejoría del dolor del 30%, pues se está reduciendo también el riesgo de alguna manera, el uso de opioides a largo plazo, ¿sí? Que pues de alguna manera también no solamente hay un riesgo de muerte, porque pues sí lo hay con el uso de los opioides versus el uso de cannabinoides, sino también con otros aspectos como el riesgo cardiovascular. Dice que casi todos los usuarios, el 94%, reportaron una mejoría en la calidad de vida. Y ahorita vamos a revisar un poco más estos resultados a fondo. No todas las cosas se mejoraron, pero sí muchas de las cosas que de pronto pueden ser molestas para los pacientes tuvieron algún grado de mejoría. Entonces, aquí, por ejemplo,
tenemos esta escala. Esta escala es el Pain Severity Index. Y básicamente aquí entonces, ¿qué se evalúa? La intensidad del dolor, ¿sí? ¿Qué tan fuerte está el dolor? ¿Cómo es el cuidado del paciente? O sea, el cuidado personal de bañarse, de vestirse, si puede o no alzar algún tipo de peso, si el dolor le permite leer, si el dolor le genera dolores de cabeza frecuentes, que eso también puede llegar a suceder. Habla de la parte de la concentración que se puede llegar a lograr durante el episodio de dolor, si eso lo desconcentra, si no lo desconcentra, porque pues esos son aspectos que pueden llegar a generar discapacidad en una persona, sobre todo en el tema del trabajo. Miren, acá también se evalúa el tema del trabajo, el conducir. Hay pacientes que se ve afectada su capacidad de conducir por el dolor. También el tema del sueño y el tema de la recreación. Esta es la otra escala que ellos estuvieron ahí como evaluando. Esta escala básicamente es una revisión rápida para evaluar síntomas de ansiedad y depresión que también se pueden presentar con dolor. Y bueno, básicamente se mira, por ejemplo, qué tan nervioso se ha sentido o ansioso se ha sentido en las últimas 2 semanas, qué tanto le ha molestado no controlar este tipo de situaciones, también qué tanto le ha molestado en hacer actividades placenteras, qué tanto le ha molestado al sentirse deprimido, sin esperanza. Entonces, ese tipo de cosas también las evaluaron en este estudio. Otra de las escalas que miraron fue esta escala, en la cual se mira básicamente la calidad del sueño. Y en esa calidad del sueño, pues se mira la parte de la calidad subjetiva del sueño, la latencia del sueño, la duración del sueño, la eficiencia del sueño, las perturbaciones del sueño y las disfunciones diurnas. Es decir, qué tanto le afecta esto en el día a día el tener el dolor, tener un mal sueño y al otro día también experimentar cansancio y ese tipo de cosas por el dolor. Y también se hizo esta escala que básicamente lo que mide es la intensidad y la interferencia del dolor. Entonces, esto es una escala que es del 0 al 10. Entonces, aquí pues el paciente dice qué tan fuerte le duele, aquí qué tanto ese dolor interfiere sobre disfrutar su vida y también cómo este interfiere en completar sus actividades generales. Entonces, pues básicamente acá este estudio nos muestra que en la semana 0, comparado con la semana 4 y la semana 8, pues básicamente vemos una disminución, es lo que se muestra allí, de los scores de este tipo de escalas. Entonces, pues no se muestra específicamente cuáles fueron las categorías que mejoraron en cada una de estas escalas, pero se muestra en general que hubo una mejoría en estas escalas, lo que nos haría pensar que hay también una mejoría en la calidad de vida de los pacientes y una mejoría también en el grado de discapacidad que puede llegar a generar el dolor. Cuando nos vamos ya a mirar los resultados con lupita, pues vemos acá que, por ejemplo, en la primera escala no hubo una reducción estadísticamente significativa. Cuando uno ve un valor de P que es mayor de 0.05, básicamente cuando se hace el diseño del estudio, se hace con un error alfa del 5%, de 0.05,
y cuando va por arriba de esto, pues entonces se considera que no es un resultado estadísticamente significativo. Miren, sin embargo, que aunque hubo una reducción en los scores, esta diferencia no es significativa, pues digámoslo así, por ejemplo, en esta primera escala se mejoró de 38 a 36.4 en la cuarta semana y a 34.1 en la semana 8. Sin embargo, vean esto, estas son las desviaciones estándar, más o menos 15. O sea, este paciente podría tener un score de 38 más 15 o menos 15, ¿sí? Entonces eso hace que no haya diferencias entre ellos porque pues podría estar muy bien en este o en este rango independientemente. Ahora, ¿qué sí es estadísticamente significativo? Miren acá el tema del sueño, ¿sí? Miren acá el tema del sueño. Y sin embargo, miren acá que estas desviaciones son un poco más pequeñas, pero sigue siendo muy cercano el promedio de estos scores entre las diferentes semanas. Y miren esta otra escala que fue la última que miramos, también tiene una diferencia estadísticamente significativa, pero tal vez una significancia clínica diferente, pues que realmente no es tan importante. Aquí también traje otro estudio hablando del tema de esclerosis múltiple, que es una condición que puede ser bastante discapacitante. Ahorita estábamos viendo, el doctor Pablo nos mostraba allí algunas de las cosas que presentan los síntomas de estos pacientes. Entre eso, pues también puede llegar a generar dolor. Y bueno, este estudio es un estudio en el que se utilizó un spray que tiene 2.7 miligramos de THC y 2.5 miligramos de CBD. No se especifican otros componentes, sin embargo, se habla de que sí hay otros componentes involucrados, pero no hacen mención de ellos. Y bueno, básicamente este estudio se hizo en múltiples centros, también se hizo doble ciego, aleatorizado. ¿Qué quiere decir doble ciego? Doble ciego quiere decir que ni el paciente ni el médico que lo está evaluando saben a qué grupo pertenece ese paciente, si al grupo del placebo o al grupo del medicamento activo. Y pues básicamente en este estudio se reclutaron 160 pacientes y se evaluaron estos síntomas cardinales: espasticidad, espasmos, problemas en la vejiga, el tremor, que son los movimientos, o el dolor. Y bueno, acá lo que dice que utilizaron fue lo que les menciono, el THC y el CBD 2.7, 2.5, en una dosis de entre 2.5 y 120 miligramos diarios. Y pues dividido en varias dosis. Normalmente se divide en 4 o 3 dosis al día. Y se miraron una serie de escalas, entre esos la escala visual analógica. No solamente se le aplicaron al dolor, sino a cada uno de estos síntomas que se quisieron evaluar en este estudio. Y bueno, básicamente allí, entonces lo que hicieron fue, primero hicieron un screening de estos pacientes y dijeron, bueno, listo. De todos esos, 160 cumplen con los criterios que nosotros vamos a incluir para este estudio, y salieron unos por estas condiciones, porque no estaba estable, porque no era tan severo la condición, no tenía los síntomas que íbamos a evaluar en este estudio, otros tenían incluso, mire, infecciones del tracto urinario. Y bueno, básicamente en un intervalo de entre 1 y 2 semanas, se escogieron estos 160 pacientes. De estos 160 pacientes, a unos se les asignó el grupo activo y a otros el grupo placebo. Es decir, el grupo activo son los que tienen el medicamento con cannabinoides, y el grupo placebo
Es básicamente algo similar. Allí menciona que le pusieron un sabor como a menta, con pimienta y cosas así para tratar de enmascarar de alguna manera el sabor de estos medicamentos, que eso es algo que es súper importante a la hora de diseñar esos estudios, porque pues eso puede llegar a ser una variable de confusión si los pacientes, por ejemplo, pueden identificar a través del sabor cuál es el medicamento que tiene el principio activo o no. Y bueno, acá básicamente sacaron 3 pacientes, básicamente por efectos adversos, náusea, úlceras, infecciones del pecho. Eso no quiere decir que eso haya sido generado por el medicamento. Simplemente que en un ensayo clínico usted debe reportar todos los efectos adversos que se presenten, estén o no relacionados con el medicamento. Más adelante se tendrá que establecer algunos estudios de causalidad para saber si eso puede estar relacionado o no. Y eso es algo súper importante que uno tiene que tener en cuenta a la hora de leer este tipo de cosas. Y bueno, todos estos pacientes fueron evaluados a las 6 semanas y quedó en un total de 77 pacientes para cada grupo. Aquí muestran las características demográficas que son súper importantes de evaluar para ver qué tan homogénea es la población. En general se ve que la población es realmente homogénea. Miren el promedio de edad, no hay mucha diferencia entre los promedios de edad. Adicionalmente, miren acá que ellos consideraron el uso previo de cannabis medicinal. Eso es súper importante saberlo, porque pues definitivamente un paciente que ya estaba en contacto con cannabis medicinal en el grupo placebo, por ejemplo, va a tender a estar un poco sesgado en su reporte, porque pues como que de pronto no experimenta los efectos que ha llegado a experimentar con los cannabinoides. Y además, miren también que presentan esta información de uso previo de cannabis recreativo. Eso es algo también interesante a tener en cuenta en este tipo de cosas, porque miren, por ejemplo, acá 21 pacientes del grupo placebo ya habían estado expuestos a cannabis recreativo. Entonces eso hace también que haya ciertos problemas a la hora de evaluar los resultados. Y bueno, acá en general los síntomas más o menos balanceadas las poblaciones en ambos lados. Los síntomas experimentados también más o menos balanceadas las poblaciones en ambos lados. Esto es básicamente para de alguna manera tratar de garantizar que la información que se obtiene sea homogénea. Y miren, se les evaluó una serie de escalas, incluido el Bartel, de pronto un poco más discapacitados los del grupo de control. Otro fue una escala de movilidad llamada Riverme. En general muy similares, pero pues con su pequeña diferencia. Miren el grupo de la escala de Ashworth Score que mencionaba el doctor Pablo ahorita, realmente balanceado en los dos grupos poblacionales. El Guide Neurologics, esto es una escala básicamente para medir compromiso neurológico balanceado también. En general son poblaciones muy homogéneas. Y bueno, pues entonces ellos llegaron, corrieron el estudio por 6 semanas únicamente. Entonces volvemos al tema, realmente es corto el tiempo de observación. Y pues eso nos hace preguntarnos, después de las 6 semanas, ¿qué pasará? ¿Será que los pacientes van a mejorar, no van a mejorar? Y eso es algo que genera bastante incertidumbre entre los colegas. Entonces miremos, por ejemplo, qué fue lo que realmente hubo diferencias estadísticamente significativas. Entonces acá miramos el valor de P. Entonces yo les contaba que todo lo que tenga un valor por abajo de 0.05. Entonces miramos acá. El tema de la espasticidad. Miren, el grupo activo y en el grupo control, una diferencia estadísticamente significativa. Estadísticamente
no solo estadísticamente significativa, sino clínicamente significativa en el tema de la espasticidad. Miremos el tema de los espasmos. Mire que no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en estos pacientes. El tema de la vejiga, tampoco. El tema del dolor, tampoco. Mire, no se encuentra una diferencia estadísticamente. Y bueno, miremos otras cosas que sí fueron estadísticamente significativas. Por ejemplo, acá, esta escala de discapacidad neurológica, mire, esto sí fue un resultado estadísticamente significativo y que hubo una mejoría clínica significativa también. Miremos otros resultados estadísticamente significativos. Miren, por ejemplo, la calidad del sueño, ¿sí? La calidad del sueño es súper importante en un paciente que tiene dolor. ¿Por qué? Porque eso le va a limitar las actividades del siguiente día. Entonces, eso sí se encontró una mejoría significativa estadística y clínica. Y bueno, eso nos hace pensar que es una buena alternativa el uso de este tipo de medicamentos en estos pacientes. En cuanto a lo que es la escala del VAS, mire que yo les conté que esa escala se la practicaron a cada uno de los síntomas. Y miremos acá cuáles son los resultados estadísticamente significativos, básicamente en espasticidad. Una diferencia estadísticamente significativo y clínicamente significativo. Y ya los otros síntomas vean que ya no. Entonces, pues para el tema de la espasticidad va muy bien. Para el tema del dolor no se ha podido encontrar realmente si eso puede llegar a ser una diferencia o no. Sin embargo, recuerden que el dolor es un tema muy subjetivo y depende de cada paciente. Entonces, realizar ese tipo de mediciones de manera objetiva puede llegar a ser un verdadero desafío. En cuanto a los efectos adversos que llegaron a presentar, recuerden, esto no necesariamente tiene que estar asociado al uso del medicamento. Puede ser que el paciente presentó este tipo de efectos adversos por los otros medicamentos que tiene. Recuerde que aquí se incluyeron pacientes que estaban utilizando opioides por un año. Entonces, el mareo, por ejemplo, puede ser por los opioides y no por los cannabinoides indistintamente. Y pues acá, aunque se muestra una mayor incidencia en el grupo activo, pues definitivamente no se puede interpretar como que eso fue pues por los cannabinoides. Por ejemplo, el tema de la atención, miren acá hay algunas diferencias interesantes. Sin embargo, pues no sabemos realmente qué condiciones tenían esos pacientes o qué otros medicamentos pudieran llegar a generar ese tipo de cosas. Dolores de cabeza, mire que en el grupo de placebo fue mayor, la fatiga mayor en el grupo activo, la somnolencia mayor en el grupo activo, desorientación mayor en el grupo activo, sentirse como ebrio mayor en el grupo activo, vértigo mayor en el grupo activo. Miren esto, disconfort en el sitio de aplicación, esto es una vaina que uno dice, ¿cómo así? O sea, que les molestó el hecho de haberlo ingerido, ¿cómo fue? No, realmente ahí, mire, ellos lo reportan, pero no se sabe realmente si eso fue por el medicamento o no. Náusea, diarrea, ulceraciones de la mucosa. Y bueno, básicamente esto es también para tener en cuenta de que aunque hay unos efectos adversos que pueden llegar a afectar diferentes sistemas, en el caso del sistema nervioso central, pues hay una serie de efectos que se pueden llegar a dar en el tema de la percepción, la sedación, la cognición psicomotora, la función motora, pues básicamente es difícil encontrar una causalidad en torno a este tipo de cosas. En el sistema cardiovascular puede llegar a haber algunos efectos adversos asociados al ritmo, sobre todo en los pacientes que utilizan THC. Sin embargo, vuelvo y digo, es difícil encontrar una causalidad. En temas del efectos en el sistema respiratorio, muy interesante también.
que se pueden encontrar efectos de disminución de la inflamación. Y bueno, pues eso es un tema ya bastante interesante que da la puerta para investigar en otras patologías como COVID, que es lo que estaba pegando pues y que está de moda. Y bueno, también tienen otros efectos gastrointestinales en páncreas, en el hígado, y sobre todo en esta parte del hígado, el tema de las interacciones medicamentosas. Siempre mirar en los pacientes el tema de las interacciones medicamentosas, porque recuerden que el cannabis hace efecto de primer paso en el hígado y pues puede llegar a presentar interacciones con diferentes medicamentos y eso hace también que se pueda llegar a presentar esos efectos adversos. Entonces, pues definitivamente esas son cosas que de pronto no se tienen en cuenta a la hora de analizar los resultados de estos estudios, en los que debería tal vez hacerse un ajuste estratificado con este tipo de cosas para poder saber si realmente es o no un efecto adverso del medicamento. Y bueno, eso puede producir una serie de síntomas y aquí muestro pues algunas proporciones en las que se puede llegar a presentar este tipo de síntomas dados estas interacciones. Y como siempre recomendar aquí esta aplicación que se llama iDoctus. No tengo nada que ver con esa aplicación ni le hago propaganda, pero para la gente que se está introduciendo al mundo de la prescripción de los cannabinoides, pues es una herramienta muy interesante porque usted ahí tiene una calculadora de interacciones donde usted le pone cannabidiol y le sale, nabilona y le sale, y también puede poner los otros medicamentos que tiene el paciente y llegar a determinar si puede llegar a haber algún tipo de interacción y si su paciente está presentando alguna sintomatología por esas interacciones. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Estas son mis datos de contacto y de redes sociales. A partir de este momento, pues voy a dejar de compartir para que ustedes pues procedan con el tema de las preguntas. Muy bien, muchas gracias, doctor Gustavo, por su presentación, por habernos acompañado nuevamente en esta versión del Seminario Internacional de Cannabis Medicinal. Y vamos entonces a dar algunos minutos de preguntas y comentarios. Le pido a la gente de Zoom, a quien quiera intervenir, quiera encender su micrófono y hacer alguna pregunta o comentario respecto a la invitación, respecto a la presentación que hace el doctor Gustavo. Es el momento. Si alguien quiere pedir la palabra o dejarnos sus preguntas por Zoom. Mientras tanto, tenemos, Gustavo, una pregunta vía Facebook Live. De una persona que se llama Jorge Andrés Giraldo Castrillón. Él pregunta si hay alguna contraindicación para control de dolor en adultos mayores. Bueno, en lo que es el tema de adultos mayores, con el uso de THC, puede llegar a haber una proporción de menos del 10% de pacientes que puede llegar a presentar el fenómeno de hipotensión ortostática, un fenómeno bastante frecuente en los adultos mayores y que se pudiera llegar a exacerbar con el uso de THC. Es algo a tener en cuenta, pero definitivamente tampoco algo no pues imposible de manejar. Y bueno, básicamente los adultos mayores son pacientes polimedicados y esos pacientes polimedicados pues es importante de alguna manera verificar las interacciones que se pudieran generar con otros medicamentos para poder saber si puede llegar a haber algún riesgo de otros síntomas. Ok, muchas gracias. Y una pregunta más por Facebook Live mientras esperamos si hay alguna pregunta o comentario por las personas que están en la sala de Zoom.
Por favor, Sebastián Mora se va preparando para que iniciemos en unos minutos con su presentación, que es nuestro último invitado de la noche. Nos pregunta Jair Pérez. Bueno, hay alguien que encendió el micrófono, José Fernando Salazar. ¿Quiere hacer alguna pregunta o intervención? Bueno, parece que fue que se le activó solito. Nos pregunta Jair Pérez, simplemente es como un comentario, dice, ¿algo que decir sobre o para la hiperactividad? ¿Para la hiperactividad en qué sentido? Solamente nos dice eso, supongo, no. Pues ese no es el tema ahorita de discusión, ¿no? Estamos más en el tema de dolor. Claro que sí. Si puede ampliarnos, Jair, su pregunta, hacernos un comentario extra para poder ser más específicos, se lo agradeceríamos mucho. Nos llega una pregunta aquí a Zoom, doctor Gustavo, dice Juliana Rúa. Buenas noches, mi pregunta es, en un neurólogo me dijo que el THC no dejaba actuar bien e inhibía los mecanismos de acción de los antiepilépticos. ¿Qué tan cierto es esto? Mire, pues realmente con el tema de antiepilépticos, vuelvo y digo, este no es el tema, pero sí puede haber bastantes interacciones con los antiepilépticos. Especialmente he tenido muchos problemas con los pacientes que tienen carbamazepina. Si ustedes comprueban la interacción en esa aplicación que yo les di del iDoctus y ponen el cannabidiol y la carbamazepina, pues ahí ven que hay un alto riesgo de fracaso terapéutico, porque definitivamente puede llegar a reducir la biodisponibilidad de los cannabinoides y viceversa. Ok. Hacemos entonces esa invitación a las personas que nos están escuchando de poder direccionar las preguntas al tema de la presentación que nos acaba de hacer el doctor Gustavo. Sin embargo, vamos a leer las preguntas que lleguen del público y esperar como la respuesta del doctor Gustavo. Nos dice Ricardo Tanaka Guerra. Buenas noches. Para la migraña, ¿cómo sería la dosis en alguien que nunca ha usado? Bueno, sí es frecuente utilizar cannabinoides en el control de dolor por migrañas. Sin embargo, no hay una dosis establecida, no hay ningún estudio clínico pues, específico en migrañas que diga que se debe utilizar tal dosis. La regla general en medicina cannabinoides es start low and go slow. Básicamente es, perdón si interfiere la pasada del avión. Voy a pausar un momento. Entonces, como les digo, la regla en medicina cannabinoide es start low and go slow, y es básicamente empezar con una dosis baja e ir incrementando para ir valorando la tolerabilidad del paciente y la mejoría clínica del paciente. Ok, José Fernando nos dice en el chat que encendió el micrófono y no lo escuchamos. Volvámoslo a intentar, José Fernando, adelante. Aló, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, perfecto. Ya, bueno, gracias. Sí, tenía una pregunta y era si tienen alguna experiencia en el tratamiento de enfermedades autoinmunes como esclerosis amiotrófica o lateral o lupus, pénfico, etcétera, en la combinación de cannabinoides con apiterapia, con los productos de las abejas. Gracias. Bueno, sí tengo experiencia de manejo de patologías autoinmunes. No es el tema, nuevamente, muchas patologías de estas pueden cursar con dolor y pues definitivamente hay cierto grado de modulación del sistema inmunológico a través del sistema endocannabinoide. Sin embargo, nosotros no utilizamos apiterapia en nuestros pacientes. Es algo que sí he oído que muchos pacientes utilizan. En nuestro caso, pues muy pocos de nuestros pacientes lo utilizan, pero no he visto ensayos clínicos combinados que sugieran que eso sea
digámoslo así, el tratamiento a seguir. Bien, muchas gracias, José Fernando, por su pregunta. Bien, tenemos una última pregunta en Facebook para continuar con nuestro último invitado. Nos pregunta Edilberto Uribe, ¿qué efectos negativos estudiados se han descubierto en el uso continuado de cannabinoides? Y una segunda pregunta de una vez, dice que una persona que ha tenido tratamiento de cannabinoides antes de una cirugía que debe tener anestesia general, debe suspenderlos. Bueno, la primera pregunta es muy general, porque pues digamos que como mencionamos hay más o menos 100 fitocannabinoides. Y pues efectos adversos, habría que mirar puntualmente en cada uno de ellos. Lo que se habla de efectos adversos, pues lo que mencioné, el tema de la hipotensión ortostática, el tema de las arritmias, sobre todo con el uso del THC. Algunos pacientes pueden llegar a tener algunos problemas de memoria a corto plazo. Y bueno, eso entre otras cosas, pues depende también de la cantidad de cannabinoides que se utilice y si se utiliza de manera concomitante con otros medicamentos, puede llegar a tener también elevaciones de las enzimas hepáticas, entre otras cosas, algunos síntomas gastrointestinales. Sin embargo, la proporción de esos efectos adversos sigue siendo menor del 10% en general. Bien, gracias, doctor Gustavo. Nos llega una última pregunta ahora sí para continuar con Sebastián. La otra pregunta era lo del tema del Sí. prequirúrgico. Sí. No, yo no tengo ninguna información que haya leído en ningún estudio donde se hable de que haya la necesidad de suspender los medicamentos ni antes, ni durante, ni después. Obviamente sí puede llegar a haber algún tipo de efecto sinérgico con el uso de los opioides durante la anestesia. Sin embargo, pues esto no es algo que, digamos, sea una contraindicación. No hay ninguna información que diga, pues, que yo deba suspender los cannabinoides previo a una cirugía. Bien, Doc, una y nos intervención ahí, pregunta... una aclaración también, o más bien, no siquiera aclaración, sino un plus ahí. Hace una semana escuché en una conferencia sobre la situación de anestesia, es que el paciente debe avisarle al, pues en este caso al médico o quien esté en cargo de la anestesia, el anestesiólogo, Sí. que le informe porque es posible que necesite más anestesia. Es como lo único que se ha escuchado o que he escuchado yo. Qué pena la intervención. Sí, sin embargo, mira que no hay ningún estudio que avale o que diga o que compruebe que eso deba ser así, ¿sí? No hay evidencia clínica en las bases de datos que sugieran que eso debe ser así. A mí me parece que es importante, obviamente, avisar, y eso es algo que se debe incluir dentro de los antecedentes farmacológicos a la hora de evaluar al paciente en consulta. Yo por eso siempre le digo a los pacientes, digan que están consumiendo cannabinoides. Muchas veces por el tema de la ilegalidad y esto que se puede llegar a presentar en algunos sitios, pues no lo mencionan, tienen algún grado como de estigma alrededor de ese tipo de cosas algunos médicos, entonces ellos prefieren a veces no mencionar, pero sin embargo yo siempre le digo a mis pacientes, como parte de la educación que se les da en consulta, de que avisen siempre que están en este tipo de terapias y obviamente en el seguimiento que se le hace siempre se comprueban las interacciones medicamentosas que se pudieran llegar a generar. En el caso de mis pacientes, pues siempre tienen línea abierta para preguntar cualquier tipo de cosa que se pueda llegar a presentar eventual con algún medicamento o algún evento quirúrgico que pudiera llegar a tener. Bien, Ricardo Tanaka levantó la mano. Adelante, Ricardo. Muy buenas noches. Bueno, por un tema de experiencia, mi hermano acá en Perú es activista también con el tema de cannabis medicinal. Él es odontólogo y muchos de sus pacientes pues también son activistas. Y lo que veíamos es que sí necesita ponerle
poquito más de anestesia de lo normal en pacientes que consumen, ¿no? Y sería muy bueno hacer un estudio, pero el día a día que tenemos, que mi hermano tiene los pacientes y me conversa, me cuenta que sí, los pacientes que no consumen la dosis normal, ¿no? De protocolo, pero los que sí son consumidores, tiene que ponerle muchas veces el doble. Sí, eso es algo que se puede llegar a presentar. Sin embargo, pues a la hora de poner anestesia, si se sabe previamente en los antecedentes farmacológicos que hay uso de cannabinoides, pues eso no debe ser algo que, digámoslo así, tome por sorpresa al clínico o al anestesiólogo que está poniendo la anestesia. Muy bien, muchas gracias. Vamos a concluir con una pregunta que nos llega al Facebook Live de Lenin Fidel. En un paciente que sufrió una trombo, ya recuperó movilidad total, pero ahora presenta dolor severo en la rodilla izquierda. Comenzó tratamiento con cannabis medicinal, fórmula magistral, pero tiende a bajarle la tensión. ¿Tendrá algo relacionado con otro medicamento o por la fórmula que le preparan? Pues difícil saber si no nos cuenta qué otros medicamentos está tomando el paciente. Tampoco sabemos cuáles son los contenidos de la fórmula magistral. Sin embargo, estudios clínicos realizados en pacientes hipertensos hablan de una reducción de tensión arterial de 5 milímetros de mercurio, lo cual realmente no es significativo y pues podría no estar relacionado con el uso de los cannabinoides. Lo único que sí se puede llegar a presentar es el tema de la hipotensión ortostática, como menciono. Sin embargo, no nos comentan qué edad tiene el paciente ni nada de eso. Muy bien, muchas gracias, doctor Gustavo, por habernos acompañado en esta versión de nuestro seminario. Es un gusto poderlo volver a tener en este espacio, en esta plataforma de conversación que genera la Corporación CLEIS desde la ciudad de Pereira. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Bueno, nuevamente gracias a ustedes, pues por toda esta oportunidad de dar a conocer la medicina cannabinoide, por dar a conocer todas estas posibles utilidades que podemos llegar a manejar con este medicamento. Y bueno, desearles éxitos en esta y otras versiones para que pues sigan difundiendo el conocimiento en torno al cannabis medicinal, que es algo muy valioso para todos.